que, bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de comenzar y para no pues demorarnos tanto, habemos 15 en la sala, contando a la Master Lina y conmigo, pues de ustedes hay 13, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos en condiciones para poder comenzar. Un cordial saludo para todos y para todas. Ya estamos, pues, en la recta final del curso prácticamente, ¿no? Ya estamos en esta fase, pues, de culminación de las actividades. Y pues la finalidad del encuentro de hoy es dar una retroalimentación general sobre lo que vamos a hacer en la tercera unidad, que básicamente es la unidad de cierre del curso, ¿no? Y como parte de las actividades más importantes que vamos a desarrollar está pues lo que vamos a hacer la semana que viene, que es la presentación pues individual que todos van a tener que hacer sobre sus avances, ¿no? Eh, entonces hay un par de minutos que vamos a destinar solo a la explicación de esa actividad de la próxima semana, que yo creo que es importante que todos estemos ahí en sintonía y en la misma página sobre ello, ¿no? Y ya se están calificando las actividades de la actividad de el muestreo, ¿no? Entonces yo creo que hay 10 o 12 personas que ya están calificadas. Em, el tema de las retroalimentaciones sí lo vamos a tener así de forma bien puntual cuando estén ustedes haciendo su presentación, ¿no? El esquema o la forma como estoy calificando yo es que estoy colocando el cuadrito de la rúbrica y el puntaje para cada uno de los tópicos que se les estaban en su momento pidiendo, ¿no? Pues cuando tienen el total, pues simplemente coloco un párrafo que dice de que cumplieron el total el total de lo establecido en la rúbrica, ¿no? Pero cuando descuento quizás 1 o 2 puntos, que esos han sido como los puntos máximos que he quitado hasta ahorita, está colocado el componente puntual en donde se descontó el puntaje, ¿no? Entonces, para que estemos enterados respecto a eso. Y en las presentaciones de la otra semana, como les digo, que pues la finalidad es que con cada uno de ustedes estemos como máximo 30 minutos, o sea que sí es un tiempo bien significativo que vamos a tener para que conversemos sobre esa parte más cualitativa de sus trabajos, ¿no? Que no lo da hacerlo totalmente de forma escrita. Entonces, eso es un poco la finalidad de hoy. Bien, pues antes de comenzar con lo que nos convoca hoy, pues sí me gustaría escuchar un par de participaciones sobre cómo le fue con la actividad de las variables, ¿no? Que fue eh, lo que la actividad que hicieron para entregar el día miércoles. Entonces, vamos a ver, pues voy a comenzar con los que estoy viendo literalmente. Vamos a ver, Dulce, ¿cómo le fue con la actividad de la definición operacional de las variables? Feliz tarde, doctor, compañeros. Pues mire, doctor, referente al trabajo entregado, pues mi variable única era lo que son las funciones ejecutivas bajo el cuestionario EFECO. Dentro de las dimensiones coloqué las partes en las que está dividido el cuestionario ya diseñado, ya creado, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es una adaptación y considero que que es lo que iba al lado, la operacionalización, ¿verdad? Que iba a la última columna, pues son los ítems que pertenecen a cada una de estas partes de los factores que está dividido el cuestionario. Ahora bien, como hipótesis, que había que crear la hipótesis, pues esperando que sea adaptable, ¿verdad? Y validado, porque puse 2 hipótesis. Uno primero es la adaptación del cuestionario FECO bajo el contexto hondureño y la validez del mismo cuestionario. Y sobre lo que es precisamente los esquemas presentados, pues mire que allí yo le tomé, no lo diseñé porque no estoy construyendo, estoy adaptando un cuestionario diseñado ya creado, y coloqué los mismos que tenía el cuestionario, los mismos, pero el artículo de este cuestionario EFECO como autorreporte presenta 3 esquemas
tres esquemas. Entonces yo coloqué los tres, estando no tan segura de cuál de los tres, porque lo que hacen nosotros dos son la misma representación de las diversas funciones ejecutivas que tiene este cuestionario. No Ok. sé si me expresé bien o le entendió. Eh, Su hipótesis era colocar el diseño, ¿no? Ujú, Pues lo que conversamos nosotros la semana pasada, de que ujú, por lo menos en esta fase del trabajo y por lo menos en lo que estamos haciendo en el marco de este curso, lo que le estamos llamando de hipótesis es a la estructura que teóricamente ustedes consideran que va a tener su instrumento, ¿no? Es eso. ujú. Sí. Pues nada más que eso, ¿no? Con lo que me está comentando usted de que su escala tiene como diferentes estructuras propuestas, ¿no? Y que incluyó las tres. Pues eso está bien, o sea, eso Ujú, está completamente bien, ¿no? Entendí que lo que hizo fue, pues, un recorte del esquema y lo pegó, ¿verdad? Eso. ujú. Eso para esta actividad dulce está perfecto, ¿no? Pero en su tesis ya, sí le sugiero que usted diseñe el esquema, ¿no? O Sí, sea, no, es correcto, es correcto. pero para esta actividad está bien, está totalmente Y, bien. y precisamente le puse porque el mismo artículo menciona las tres figuras que hacen la misma función, pero de distintas maneras, como X autores daban a conocer esta estructura en base a la división de las funciones ejecutivas. Entonces, por eso coloqué las tres figuras así, para que Ujú. sea entendible en su momento de revisión y le intentamos. Exactamente, ¿no? Y pues en su caso, o sea, pues la escala FECO tiene de forma teórica esas tres estructuras. Cuando usted ya tenga sus datos, pues entonces lo que va a hacer usted es testar cuál de las estructuras en su muestra es la más indicada, ¿no? Es O correcto. sea, es como diseñar un modelo, vaya. Entonces usted dice de que en función de su estudio, en función de la escala FECO, se cuenta con el modelo A, B y C, ¿verdad? ¿Cuál de esos tres es el que en su muestra eh, va Se a adaptó más. demostrar como más valor empírico, ¿no? Desde el punto de vista psicométrico. Entonces, sí, si el camino que siguió fue eso, pues está por buen camino. Ese es el detalle, ¿no? Gracias, doctor. Vamos a ver, escuchemos a Evelyn y después a alguien más para que... Sí. Bueno, a mí me gustaría, bueno, a mí me quedó un poco de duda y de hecho entregué mi tarea con esa duda en el esquema de la hipótesis, porque pues me quedó, yo utilicé el modelo multifactorial correlacionado, porque mis dimensiones son diferentes. O sea, tiene 4 dimensiones el instrumento que deseo crear. Entonces me pareció ideal pero realmente me quedó la duda, doctor, si se adapta más este modelo o el modelo jerárquico. Pues ahí es lo que diga la teoría, o sea, Ujú. pues hay muchas respuestas que yo no las voy a poder contestar en ese sentido. ¿Qué es lo que dice la teoría sobre cómo se estructura, en su caso, el constructo de la adherencia al tratamiento de la diabetes? O sea, ¿qué dice la literatura sobre eso? Si la literatura plantea de que hay diferentes componentes correlacionados, entonces ese es el que usted debería de Ah, intentar desarrollar, ¿no? Pero sí, de si la hecho, literatura plantea que existe un factor general, que es como la esencia en los modelos jerárquicos, pues también eso es algo que se puede testar, ¿no? Eh, en los casos de construcción de instrumentos, como se está construyendo un instrumento, entonces hay una técnica estadística que para los que están construyendo van a usar que se llama análisis factorial exploratorio, ¿no? ujú, ¿Qué significa esto? Que usted va a tener sus ítems construidos, sus preguntas, y como pues usted no sabe a ciencia cierta cuál va a ser la estructura per se que va a tener su instrumento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un instrumento nuevo, ujú, es totalmente inédito. Entonces, en esos casos lo que se hace es una exploración, por así decirlo, ¿no? Pero eso es otra fase, o sea, ujú, por lo menos en esta fase, el criterio para saber qué modelo es lo que la literatura diga. Vaya, le ujú. voy a poner un ejemplo que esto posiblemente va a ser un poco más
entendible para los que son psicólogos, ¿no? El constructo de inteligencia, existe una teoría de la inteligencia, que es la teoría en la que se basan todas las escalas Wechsler, en donde se plantea un factor general de inteligencia, ¿no? El famoso CI, ¿sí? Pero está el CI general y por debajo del CI hay como diferentes subcomponentes, ¿no? Está algo que se llama eh, inteligencia cristalizada, que está vinculada con la parte verbal, por ejemplo, inteligencia fluida, que está vinculada con la capacidad de raciocinio abstracto, y dentro de estas hay otro pues nivel de habilidades. Pero para esto que les estoy contando yo, existe una teoría que lo dice, ¿no? Que se llama la teoría jerárquica de inteligencia. De hecho, así es el nombre, ¿no? Entonces, como la teoría está estableciendo eso, bastantes instrumentos que se diseñaron están en función de lo que la teoría está colocando como tal, ¿no? Entonces, en su caso, Evelyn, lo que yo sugeriría es em, checar lo que la teoría como tal dice, ¿no? En su momento, inclusive usted puede testar los dos modelos, que eso es posible, porque usted está construyendo una prueba, ¿no? Entonces, pues la libertad que tienen los que están construyendo es que pues pueden literalmente experimentar con su instrumento, ¿no? Este modelo, testarlo en función de psicometría, en función de ciertas técnicas estadísticas, y testar también un segundo modelo, que eso es algo que perfectamente puede hacer usted, ¿no? Para efectos de esta actividad, espero que por lo menos haya colocado uno, ¿no? Si colocó No, los sí. perfecto. No, fíjese que coloqué uno, pensé en hacerlo porque usted mencionó en la clase pasada que se podía hacer combinado, que podíamos utilizar dos. Y le voy a explicar por qué me fui realmente por el jerárquico, porque me puse a buscar, así como usted me indicó, varias tesis, varios instrumentos creados, pero que no cumplían el requisito de lo que yo quisiera, porque veo que está vinculado varias dimensiones y algunos instrumentos son tan cortitos que solo vinculan dos dimensiones, pero entiendo por la experiencia también de mi trabajo que hay otras dimensiones importantes para medir la adherencia. Entonces lo que hice fue como que agarré varios instrumentos, cuáles eran las dimensiones de ellos y traté de como hacerlo uno solo. Y por eso más me incliné por este tipo de hipótesis, de modelo. Ok. Y yo pienso que hizo pues lo correcto, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos colocando esos modelos, verdad? Pues esto lo conversábamos la semana pasada, pero quizás también para reforzarlo, ¿no? Cuando ustedes construyen un instrumento o cuando se aplica un instrumento, más allá si es construcción, si es validación, etcétera, eso parte de un supuesto teórico, ¿no? En donde existe una teoría, o sea, no se puede desarrollar, aplicar un instrumento si no hay una teoría que lo sustente por detrás, ¿no? Porque si no, pues eh, eh, todo ese esquema científico y todo eso se cae, por así decirlo, ¿no? Entonces, estamos colocando esos modelos porque en su fase de análisis de datos, que todos van para ahí, ustedes tienen que testar en la mayoría de los casos, por no decirles que todos, estadísticamente sus pruebas, ¿no? O sea, calcular la confiabilidad, la validez. Y para calcular en forma puntual la validez, hay diferentes estrategias. Una de esas estrategias se llama análisis factorial, que ustedes lo pueden buscar. No sé si en otras clases ya lo han escuchado, por así decirlo. Sé que hay un par de asignaturas en donde literalmente van a hacer análisis factoriales. ¿Qué es análisis factorial? Es la hipótesis que ustedes tienen sobre la estructura de su instrumento, ustedes la van a testar, ¿no? O sea, si usted me está diciendo, yo estoy construyendo un instrumento sobre tal constructo que tiene 4 dimensiones. Cada una de estas 4 dimensiones está conformada por 10 ítems, ¿no? Yo hago el diseño, ¿sí? Pero eso es lo que está diciendo usted en forma teórica, ¿no? Ahora, ¿qué dice la psicometría y la estadística sobre ello? Es donde se van a someter a testaje, por así decirlo, pues cada una de las hipótesis. Entonces, es por esa razón, y solo para que quede eso súper reforzado, así, bien, bien afianzado,
que la lógica con la que estamos viendo en esta asignatura y en función de sus tesis, las hipótesis es en la lógica de los modelos, ¿no? O sea, el modelo que tiene el instrumento. Lo que ustedes hicieron de forma visual es un modelo. Y en la literatura también ese es el nombre que se le da. Pues modelos que son testables, por así decirlo, ¿no? El nombre correcto es un modelo de medición, ¿sí? Porque también hay otros modelos que se incluyen como diferentes variables. Eso fue lo que vieron ustedes. ¿Contestado, Evelyn? Sí, sí, doctor, gracias. Listo, ¿no? Bueno, en una tercera participación, tal vez, para escuchar cómo le fue con esta actividad pues de las variables. ¿No? Bien. Para los que se están conectando hasta ahorita, que también lo pueden checar en su momento en la grabación, les estaba comentando de que el día de hoy es una introducción bien general sobre lo que vamos a hacer en la unidad 3, ¿no? El foco de la unidad 3, así, lo más importante de la unidad 3 son las presentaciones que todos van a hacer la semana que viene, ¿no? Que esa sería como la actividad final, ¿no? Pero esa actividad final está subdividida en dos bloques. Uno, pues la presentación per se que van a desarrollar ustedes y el envío que van a hacer todos sobre sus avances de tesis, ¿no? Si ustedes se recuerdan, en seminario de investigación 1, todo mundo tuvo un borrador inicial de su planteamiento del problema, de su marco teórico, de su marco contextual, ¿no? Entonces, en esta clase eso mismo que hicieron y todo lo que se ha ido modificando, porque si alguien a mí me dice que no ha modificado el planteamiento del problema desde lo que hizo en seminario 1 hasta lo que pasó ahorita, entonces pues yo me cuestiono si realmente están incorporando todo lo que están aprendiendo ustedes en su clase, ¿no? El envío final entonces, pues lo que va a involucrar es hacer una compilación sobre esos 3 capítulos que vimos en seminario 1 y los contenidos que vimos ahorita en seminario 2, ¿verdad? O sea, es integrar esa tarea que hicieron del muestreo y de las variables en un solo documento, ¿no? Ya con pintas de borrador de tesis. Ya no es tanto un documento como una actividad aislada, sino que ya integrar eso en su documento como tal de tesis, ¿no? Esa es un poco pues, la finalidad de estas últimas actividades que vamos a tener, ¿no? Para ese envío final, en la plataforma ya está pues toda la instrucción, están las rúbricas, porque hay dos rúbricas. Uno de la presentación como tal, que es lo que vamos a hacer en forma sincrónica, y una segunda rúbrica sobre el envío, ¿no? Entonces ustedes ya en la parte de la unidad 3 los incentivo a que todos ya comiencen pues a leer lo que está colocado ahí, ¿no? Si ustedes lo leyeron ayer, ustedes van a ver que hoy hay ciertas adecuaciones a eso, porque cambié algunos aspectos de las rúbricas para dejarlos un poco más claros y para que pues, sea más manejable todo lo que estaríamos haciendo en la parte de la unidad 3, ¿no? Bien, eso, pues aquí voy a comenzar a compartir pantalla para los temas de ahorita y para hacer una retroalimentación general. Si me confirman, si están viendo la pantalla de forma completa, esa que dice instrumentos de medida, breve introducción. Sí, se ve. Cheque. Entonces, vean, la tercera unidad de nuestro curso, y ya es la temática final como tal, es lo que tiene que ver con los instrumentos, ¿verdad? O sea, en la unidad 1, pues lo que vimos fueron temas vinculados con el muestreo, ¿sí? En la unidad 2, con todo el tema de las variables, lo que es una variable desde el punto de vista conceptual, cómo se puede operacionalizar una variable, esos conceptos de variable latente, variable observable, todo eso lo vimos en la segunda unidad. Y lo que vamos a ver ahorita es algo que también forma parte del método como tal y se vincula con los instrumentos, ¿no? Entonces, para desarrollar este tema,
vamos a pues hacer algún repaso general sobre esto y ya les voy a explicar por qué es bien general realmente, ¿no? Uno, vamos a ver una conceptualización general sobre lo que entendemos por test o por prueba o por instrumento, ¿no? Que también vamos a analizar si esas palabras son lo mismo, si son diferentes, etcétera, ¿no? También vamos a tocar así de forma muy genérica el tema de requisitos fundamentales en instrumentos de medida, ¿no? O sea, eso de confiabilidad, eso de validez, que ya en una maestría de psicometría, esos son conceptos súper manejados de forma correcta por ustedes, o por lo menos eso esperaría, ¿no? Y pues ver algo de la tipificación, ¿no? O sea, cómo se pueden subdividir o clasificar los instrumentos, una de tantas clasificaciones, porque uno de los desafíos que tenemos en el área de psicometría es que pues no hay un manual único, absolutista, sobre cómo se pueden clasificar los instrumentos, ¿no? Hay diferentes instancias internacionales que plantean ciertas clasificaciones, como la APA. Está un libro que es uno de los libros con más sustento, que se llama Standards, que está hecho en las lecturas generales del curso. Entonces, pues la clasificación que vamos a ver aquí es una clasificación didáctica sobre cómo se pueden subdividir el tema de los instrumentos, ¿no? Y el cuarto punto, así como lo hicimos en la unidad 1, en la unidad 2 y pues en este caso en la parte 3, el reforzar instrucciones de actividades de aprendizaje y contestar dudas generales en función de sus propios trabajos, ¿no? Que también ese es un punto importante. Esta primera parte la voy a dar así de forma totalmente magistral y cuando estemos en la mitad de la presentación voy a parar la presentación para escuchar comentarios y dudas que tengan, ¿no? Entonces, si tienen dudas, pues lo que les sugiero pues que las anoten hasta que yo consulte directamente quién tiene dudas, ¿verdad? Bien, el esquema que les comenté que siempre lo voy a colocar para que sepamos que esto no está aislado, ¿no? Sino que esto es parte de un camino que lo comenzamos en seminario 1, que no lo vamos a terminar en seminario 2, para nada, pero que estamos perfilando lo que ustedes van a desarrollar en la clase de seminario de investigación científica 3 y en la clase de taller de tesis, ¿no? Que es la cuarta clase en la línea de la construcción de su tesis, ¿no? Estamos en la parte del método, ¿verdad? Estamos en ese componente que es como ese filtro entre lo que se plantea en el planteamiento del problema y lo que viene después, ¿no? Que para muchas personas, incluyéndome posiblemente, pues lo que pues más me gusta de la parte de investigación es cuando ya se generan datos, ¿no? Es tener data, es tener pues análisis con lo que se obtenga en las colectas de datos, ¿no? Entonces este es un esquema general en cuanto a eso, ¿no? En la parte del método, pues en las unidades anteriores vimos algo sobre los variables, sobre las variables, perdón, sobre el componente de modelos psicométricos hipotéticos, que son todos aquellos modelos que vimos. También vimos el tema de población y muestra. Y en la unidad 3 del curso de seminario 2 está vinculado con el componente de instrumentos, ¿no? Esta colita que nos queda en la parte del método que tiene que ver con procedimientos y plan de análisis de datos, esto es algo que con lo que se comienza seminario de investigación 3, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en todas estas clases de seminario, pues hay una secuencia, ¿no? En función de cada uno de los tópicos que se están desarrollando. Ahora, este tema de instrumentos, si lo vemos desde la óptica de la maestría en la que estamos, pues al final todas sus clases y la esencia de la maestría estaría vinculado de forma bien directa con este componente de instrumentos, ¿no? Entonces, en esta tercera unidad, el objetivo no es dar un tema desde cero. El objetivo es vincular todo eso que ustedes ya están adquiriendo como parte de los conocimientos de la maestría y comenzar a traducirlos en su documento de tesis, ¿no? Entonces, solo para que estemos súper claros con eso, hasta coloqué aquí pues algunos componentes generales de lo que es la maestría como tal.
La esencia fundamental de todos los espacios de aprendizaje en la maestría está vinculada con el desarrollo y puesta en práctica de procesos de evaluación robustos, ¿no? Por medio de diferentes herramientas, o sea, instrumentos de medida que estén basados en el método científico, ¿no? Que permitan pues la mejora en la calidad de vida de las personas en distintos contextos, educación, clínica, organizaciones, comunidades, etcétera, ¿no? Y este segundo párrafo pues es un párrafo que está literalmente en la descripción de la maestría como tal, que es sobre el perfil del egresado, ¿no? El profesional egresado en la maestría en psicometría ayudará a cultivar el campo de la psicometría, contribuyendo a desarrollar procesos de validación de pruebas y construcción de instrumentos de habilidades u otros constructos con relevancia social, ¿no? Que sean usados en diferentes sistemas de evaluación. ¿Por qué estoy colocando este contexto? Porque el tema de instrumentos, que es lo que está colocado en la unidad 3, no es un tema nuevo que lo vamos a comenzar aquí, ¿no? En su plan de estudios, ustedes inclusive llevaron una clase, que sé que ya la llevaron, que se llama esta de acá, que se llama Métodos e Instrumentos de Medición y Evaluación, ¿no? Entonces, inclusive la actividad que vamos a desarrollar, que es una actividad en grupo, la instrucción es bien general, porque lo que quiero visualizar yo es ver esa integración de conocimientos que ustedes están haciendo, ¿no? En esencia, en toda la maestría, o sea, en toda la malla curricular de la maestría, pues está vinculado con el tópico de instrumentos, ¿no? O sea, el tópico de instrumentos no es algo que solo vamos a discutir en estas 2 horas que estemos hoy en la parte de la unidad 3, no. El tema de instrumentos y todos estos conceptos que están vinculados, de cierta forma, como que transversalizan todo el plan de estudios, ¿no? Vuelvo y repito, esto se los estoy comentando para que no sientan que este tema se está dando de forma general, ¿no? Cuando se está dando de forma general en el marco de esta clase, pero totalmente vinculada con lo que ustedes ya han estudiado, ¿no? Entonces, un par de preguntas, solo para escuchar pues la aplicación práctica de que estos pues no son temas nuevos, ¿no? Vamos a ver, son como 2 o 3 preguntas, ¿verdad? En función de los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de la maestría, o sea, desde la clase 1, ¿cómo podrían ustedes definir lo que es un instrumento de medida o lo que es un test? Esta es la primera pregunta que me gustaría escuchar un par de respuestas, ¿no? Y aquí hasta voy a parar la presentación pues, para ver imágenes de los que tienen cámara o escuchar a las otras personas. ¿Cómo podríamos definir instrumento de medida o test? Ustedes están un poquito más allá del 50% de ser psicómetras y de ser evaluadores, ¿no? Entonces, esa pues, debería ser una de las definiciones que más al dedillo pues, se debería en sí de tener, ¿no? Vamos a ver. Katy, ¿nos escucha, Katy? Katy. Bueno, al parecer no nos escucha. Heidi. ¿Está por acá, Heidi? Hola, hola, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Y me escuchó la pregunta también, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Pues yo le diría, doctor, que es una prueba. Yo lo tomo como un test, es como una prueba para evaluar diferentes temas que tengan relación con, en el área de psicometría, pues sería con psicología, psicopedagogía, me imagino yo, ¿verdad? Donde son instrumentos que se hacen de forma escrita para obtener algún resultado. Ok. Y podemos tener cierto tipo de pruebas que no sean escritas, Heidi. Por ejemplo, una prueba de desempeño corporal, por ejemplo. ¿Eso sería una prueba? ¿Y Sí, caería dentro de la definición que me está comentando usted? sí, también, doctor, también. Ok. Pues sí me gustaría escuchar pues más participaciones respecto a esta pregunta. Vamos a ver, Gilma. Antes
pues de dar la palabra pues de forma voluntaria a los que deseen, ¿no? Gilma, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo pienso que un instrumento de medida o test, pues es el medio que vamos a utilizar, ¿verdad? Para recabar cierta información de algún tema relevante, de algo que nosotros queremos investigar, ¿verdad? Algo que queremos saber más. Entonces, para ello, pues utilizamos lo que es un test o un instrumento de medida. Ok, bien, bien. Vamos a ver, Elsa. Antes de dar la palabra, ¿no? Por ahorita estoy consultando yo de forma directa, porque quiero escuchar esas voces de sus otros compañeros, ¿no? ¿Nos escucha, Elsa? Bueno, al parecer no. Katy ya la había mencionado, pero pues las veo conectadas. No sé si es un problema del audio, que no nos escuchan, o que están conectadas pero no están presentes, ¿no? Pues, tal vez ahí en su momento lo comentan. Enoch. Enoch. Bien, ¿me escuchan? Sí, Enoch. No, tomando, como dijo la compañera anterior, bueno, un test es un instrumento, valga la redundancia. De repente para medir algo, en este caso puede ser una capacidad o de repente una condición, lo que estamos haciendo nosotros, una capacidad psicológica, medir una habilidad o conductas, medir conceptos psicológicos que sean visibles, ¿verdad? Entonces puede ser como usted lo estaba mencionando, de manera escrita, verbal o haciendo un performance físico. Ok, bien, bien. Vamos a escuchar una última participación con esta pregunta que se me hace una pregunta importante, fíjense, ¿no? Porque, pues, como les digo, eso es pues, lo que ustedes se van a hacer famosos después en función de lo que van a hacer. Ustedes son psicómetras, son evaluadores, entonces esta es una definición que debe estar súper clara, ¿no? Yo creo que Julieta estaba levantando la mano, o ¿quién la levantó? Si fue usted, Julieta, te escucho. Ya me había resentido. Mentira. Para nosotros en psicometría el instrumento debe ser una manera tangible de medir con precisión las variables observables del constructo que hemos definido. Como psicómetras tenemos que dar la garantía de la confiabilidad del instrumento, de manera que si estamos evaluando un estudio para una compañía, para un propósito que no sea, ¿verdad?, nuestro, tenemos que dar fe de que lo que estamos midiendo es consistente, que lo podemos aplicar a diferentes individuos escogiendo una muestra distinta y que va a tener pues consistencia esos resultados. Tenemos que ser capaces también a través del instrumento de recabar la información que necesitamos para realizar el estudio, ya sea factorial o estadístico que se va a realizar, para poder dar pues las recomendaciones y los resultados de la manera más clara posible. Muy bien, Julieta, y muchas gracias ahí por el valioso aporte, ¿no? Vamos a irnos con una segunda pregunta, un poquito, pienso yo, un poco más puntual. ¿Qué es la validez y qué es la confiabilidad? Vamos a ver, Henry. ¿Nos escucha, Henry? Sí, le escucho. Bueno, Cuéntenos, Henry, entonces, ¿qué es validez y qué es confiabilidad? para mí creo que son términos, sí, son términos similares, pero para mí la validez va más al objeto del instrumento y la confiabilidad es la respuesta que el instrumento me da. ¿Cómo decirles? Es la garantía del instrumento de medida o del test para que este sea válido y que sea confiable al mismo tiempo en
en el hecho de juzgar y de medir cierto constructo. Ok, Henry. Vamos a escuchar otra participación. Cheryl, ¿qué es validez y qué es confiabilidad? No sé si compartiendo un poco lo que decía Henry, para mí validez y confiabilidad pues ya es como de una forma más técnica, saber si el constructo o la investigación que nosotros tenemos es viable científicamente, pues si se está recogiendo la información de una manera efectiva con rigor científico. Ahí me está dando la definición de validez o la de confiabilidad. Pues para mí es que ambas son sumamente importantes y creo que más de confiabilidad, con rigor o exactitud, basado no solo en el criterio de uno, sino con, como les decía, con un rigor científico. Ok, vamos a escuchar una última participación con esta pregunta. Angélica, ¿qué es validez y qué es confiabilidad? Buenas tardes, doctor, compañeros. Ambas deben ser características importantes o son características necesarias en los instrumentos de medida y pues la confiabilidad puede ser entendida como la precisión que tiene mi instrumento, la exactitud con la que mide el constructo que estoy estudiando. Y la validez, pues el grado en el que mide lo que yo pretendo medir desde el inicio, es decir, que haya una objetividad, que no hay una ambigüedad en el instrumento. Perfecto, Angélica. De hecho, yo creo que fue la definición más certera en función de estos dos componentes, ¿no? Y una tercera pregunta, que también está vinculado con esto. ¿Un test puede ser válido y no confiable o viceversa? ¿Un test puede ser confiable pero no válido? Como escuchado un caballero. Javier. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Javier. Ok. Sí, porque validez y confiabilidad no son precisamente lo mismo, aunque vayan muy de la mano. Ya la bella más o menos decía que están relacionados, uno tiene que ver con la precisión y el otro tiene que ver con la consistencia de los resultados. Entonces, no necesariamente puede existir uno sin el otro, solo que no estoy seguro, eso sí, ahí se lo voy a deber, porque hay uno que sí implica el otro, pero no sé cuál de los dos, no recuerdo cuál de los dos es. No recuerdo si puede ser válido sin ser confiable o puede ser confiable sin ser válido. Eso sí no lo recuerdo. Perfecto, Javier. Pues ya lo vamos a contestar esa pregunta que me hizo al final en un par de diapositivas. Ahí está la respuesta, ¿no? Vamos a ver. Oscar, ¿un test puede ser válido y no confiable o viceversa? Puede ser confiable pero no válido, y cualquiera que sea su respuesta, si me la argumenta, ¿no? Oscar. Sí, buenas tardes, doctor. Puede ser válido en la medida que el instrumento cumpla su función, que es la de medir, ¿verdad? El constructo, ¿verdad? Y no necesariamente puede ser confiable porque va a depender en alguna medida de los o de las personas que vayan a responder, ¿cómo se llama? El instrumento. Y la confiabilidad va a depender de la objetividad con que las personas respondan a los ítems. Ok, Oscar, bien. Doctor, doctor. Henry, ¿verdad? Sí, apoyando a eso. Puede ser que el test sea válido cuando se aplica, pero si este test se le aplica a una persona que ya lo ha realizado con antelación, ya no es confiable. Puede ser un ejemplo así de la pregunta. Cuando estemos viendo ahí pues las conceptualizaciones que les voy a dar yo, entonces ahí le contesto esa pregunta, Henry. Pero bien, bastante bien ahí su participación, ¿no? Y la cuarta pregunta, ya para terminar con estas preguntas exploratorias, vamos a ver. Y pues aquí leámosla con calma esta pregunta, ¿no? Para escuchar ahí un par de respuestas, ¿no?
Si deseo evaluar los constructos de rendimiento académico en biología, eso es un constructo que tengo. Y también tengo otro constructo, que es el de motivación. ¿Qué características generales deberían tener los instrumentos y qué diferencias fundamentales radican en medir rendimiento académico en biología y en medir la motivación? Ángela. Estoy leyendo. Ok, le voy a dar un par de segundos para Sí. Sí. O sea, estamos diciendo que son dos diferentes tests. O sea, uno es rendimiento académico y el otro es motivación. Sí, son dos constructos y dos tests, ¿verdad? Entonces la Bueno, pregunta es, pues, sí. ¿qué características debería de tener cada uno de esos tests? ¿Y cuál sería la diferencia fundamental en el test de motivación y en el test de rendimiento académico en biología? En función de lo que usted piense. Sí, en el caso de qué características generales debería de tener, ambos tienen que tener validez y confiabilidad. Que sea válido porque mide lo que dice medir y que sea confiable porque los resultados son consistentes. Pero ¿qué diferencias? En realidad la diferencia radica en el ítem, ¿verdad? ¿Qué ítem voy a poner? Porque en el de rendimiento académico le voy a hacer preguntas de biología como tal, de la ciencia o del grado académico que estoy evaluando. Y en el caso de la motivación, tengo que buscar una teoría que sustente el tipo de motivación que yo voy a medir, creo. Bien, Ángela. Fue una muy buena aproximación, bastante buena realmente, ¿no? Vamos a escuchar a... Doctor, Oscar. Sí, Oscar. Sí, sí. Oscar. Sí, sí. Lo escucho con interferencias, Oscar. La parte de biología lo que vamos a medir es conocimiento y en la parte de motivación lo que vamos a medir es personalidad y ellas son las que difieren de un constructo de otro. Okay. Que le decía que en el caso de biología las características que vamos a medir es conocimiento. Oscar, fíjese que sí lo escuchamos con bastante interferencia, pero sí le capté la idea central que me dijo, ¿no? Y un poco, pues las diferencias... En el caso de motivación, lo que Oscar, vamos a medir... Oscar, personalidad. Y eso es lo que hace... O no sé si soy yo también, ¿verdad? Pues ustedes me escuchan bien a mí. A usted sí, pero a Oscar no, se le escucha cortado, Sí, no se le entiende se nada de escucha lo que cortado. dice. Sí, Oscar. Qué pena, Oscar, pero sí le capté su premisa inicial, ¿no? Y por ahí va un poco la respuesta de qué diferencias hay. Fíjense bien. Un test de rendimiento o un test que evalúa el desempeño o habilidad, como lo comentaba Ángela y como también lo comentaba Oscar, en diferentes palabras, pero los dos estaban bastante vinculados con lo mismo. El test de rendimiento es un test de desempeño, ¿no? Entonces vamos a tener ítems con respuestas correctas y con respuestas incorrectas. Todas pues las pruebas que evalúan o los tests que de cierta forma van a evaluar el nivel de habilidad de una persona entran dentro de la categoría de test de desempeño, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener ítems que se van a responder de forma correcta, en donde la respuesta para que la persona acierte es en forma puntual una, y caso contrario a la motivación y a la mayoría de constructos en psicología, esto es un poco más para los psicólogos también, en donde no vamos a tener como respuestas correctas e incorrectas, ¿no? Pues lo que vamos a tener son como diferentes niveles. Personas con motivación alta, personas con motivación media, baja, personas con muy poca motivación, pero la esencia del ítem como tal, como lo comentaba Ángela y como de cierta forma lo estaba en sí apuntando Oscar, es que son dos instrumentos diferentes. Estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Pero también la lógica en la construcción y en cómo hacer la pregunta y en cómo calificar la pregunta también va a ser completamente distinta, ¿no?
estas 4 preguntas de acá, ¿cuál es la definición de instrumento de medida o test? ¿Qué es validez? ¿Qué es confiabilidad? Si un test puede ser válido o no, confiable o lo contrario. Son 4 preguntas que de alguna forma las vamos a reforzar hoy, ¿no? Pero sí los voy a incentivar, y esto es un incentivo así bien genuino de mi parte, de que ustedes siempre estén dando una checada a los contenidos vistos anteriormente, ¿no? Porque yo esperaría, por ejemplo, que en este nivel en donde nos encontramos, todo mundo me defina validez y confiabilidad así de forma de libro, literalmente. Que la validez es esto y la confiabilidad es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque son conceptos que ustedes van a trabajar en sus tesis, ¿sí? Todos aquí de cierta forma van a hacer ciertos análisis de validez o de confiabilidad, ¿no? Entonces hay definiciones que son como las definiciones pétreas en psicometría, ¿no? Y yo pienso que validez y confiabilidad es una de ellas, ¿no? O también esa definición de lo que es un instrumento de medida. Entonces aquí vamos a reforzar alguno de esos, pero sí los incentivo con eso, ¿no? De que esto lo tengamos súper claro ahí, no para esta clase y no para que me la digan a mí, sino que para el desarrollo de todo su, eh, eh, en todo su pensum, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Entonces, pues la definición que vamos a considerar de instrumento, fíjense bien, en la literatura hay muchos autores que pues la palabra que usan para englobar test o prueba o escala o cuestionario es instrumento, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa premisa, porque instrumento, o sea, es como la sombría más general, ¿no? Todos aquí van a trabajar con instrumentos, todos, sin excepción, ¿no? Las características de sus instrumentos van a ser distintas. Para quien desee estudiar funciones ejecutivas, es una lógica. Para quien desee estudiar competencias en química, es otra lógica. Para quien desee estudiar estilos de aprendizaje, es otra lógica, ¿no? En algunos casos se escala, o sea que se responde con una escala Likert, literalmente, ¿no? En otros casos es un test o es una prueba, ¿no? Pero esta definición de acá, que la plantea una autora, porque es mujer, en 2014, el nombre se me escapa ahorita, pero en sí el apellido es Urbina. Entonces, plantea que cuando nosotros definimos instrumento, es un procedimiento sistemático para obtener muestras de comportamiento que son relevantes para el funcionamiento cognitivo, afectivo o interpersonal, ¿no? Y para puntuar y posteriormente evaluar esas muestras en función de algunos estándares o criterios, ¿no? Esto es como la definición del libro, como les digo, ¿no? Entonces ahora vamos a comenzar a segmentar esta definición para entender cada uno de los componentes que están ahí. Y aquí es donde entra en función este cuadrito siguiente, ¿no? Entonces, ven, este cuadro lo que está haciendo es una explicación de la definición, ¿no? Que está en una también de las lecturas obligatorias del curso, pero solo para que lo reforcemos, ¿no? Entonces, el primer componente de instrumento o de test, entendiendo que siempre que diga instrumento estoy colocando en el mismo paquete test, pruebas, porque de hecho test y prueba, hasta hay una cuestión ahí pues de lengua, ¿no? O sea, porque en inglés es test, pero también en español nosotros hemos de cierta forma adaptado esa palabra para nosotros, ¿verdad? Entonces, el primer componente que dice es que es un procedimiento sistemático, ¿no? O sea, que se caracteriza por la planificación, uniformidad y minuciosidad, ¿no? O sea, el desarrollo de un ítem, el desarrollo de una pregunta, de una variable observable, o sea, lo que ustedes van a visualizar literalmente, es producto de todo un proceso, ¿no? Planificado, uniforme y sumamente minucioso, ¿no? Un poco la racionalidad de eso también es que las preguntas que conforman un instrumento deben ser demostrablemente objetivos y su uso debe ser justo, ¿no? Esta palabra de objetivos
es una palabra que pues aquí podemos estar horas discutiendo cuándo un instrumento es objetivo o cuándo no, ¿verdad? Pero dentro de lo que es objetivo entran esos conceptos que mencionábamos antes, ¿no? Eso de validez y confiabilidad, ¿no? O sea, porque eso le da objetividad a el procedimiento sistemático que está involucrado en cualquier instrumento, ¿no? Otro componente en la definición es esto que dice que se usan para obtener muestra de comportamiento, ¿no? Y esto es algo que todos deberíamos estar bien claros, ¿verdad? Que nuestro instrumento, sea de comprensión verbal, de química, de orientación vocacional, es una muestra, o sea, es literalmente como un par de gotitas de sangre que nos saquen a nosotros para analizar algo mucho más amplio, ¿no? Entonces los instrumentos lo que van a generar por medio de los ítems son muestras de comportamiento, ¿no? Y es aquí donde entra el componente de los ítems, ¿no? Los ítems que conforman un test, que es esto que estoy marcando acá, son pequeños subconjuntos de un todo mucho mayor. Entonces, sus constructos, sea cual sean, no se van a poder capturar en su totalidad con una prueba, ¿no? O sea, en sí la prueba va a intentar hacer una aproximación a la totalidad del constructo, pero al final es una muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si su constructo es la adherencia a cierto tratamiento, ¿sí? El conjunto de preguntas que ustedes diseñen es una muestra de muchos más comportamientos que pueden estar involucradas dentro de eso, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque pues en términos del mundo real, ¿sí? Pues necesitamos tener instrumentos con una cantidad de ítems limitada por efectos de tiempo y para que se vea y pues para que se haga factible su aplicación, ¿no? Eso sería un poco en sí la racionalidad de esa parte en la definición, ¿no? Otro componente que está en la parte de la definición es que los instrumentos son relevantes para el funcionamiento cognitivo, afectivo, interpersonal, ¿no? Entonces, los ítems o los reactivos o las preguntas que son sinónimos, ya en este punto, siempre que ustedes escuchen ítem, reactivo o, o pregunta, ustedes deben de entenderlo siempre como sinónimo, ¿no? Entonces los ítems son seleccionados por su pertinencia y significancia a nivel educacional, psicológico, organizacional, etcétera, etcétera, ¿no? El contexto de aplicación es sumamente amplio, ¿no? ¿Y por qué esto es importante, no? Porque los instrumentos son herramientas, o deberían ser, en sí herramientas de procesos de evaluación mucho más integrales. Pues una de las críticas que se hace pues a la psicología es que muchas veces los psicólogos se dedican a aplicar test y solamente a pasar un test, generar una calificación de forma totalmente mecánica, ¿no? Cuando lo que la literatura dice que evaluación es es un componente mucho más amplio de solo aplicar como tal instrumentos o pruebas, ¿no? Entonces, los instrumentos o los test o las pruebas o escalas son herramientas de procesos de evaluación mucho más integrales en todos sus contextos. En absolutamente las 29 tesis que se están gestando acá, sus instrumentos van a ser un tipo de herramienta, ¿no? Pero no va a ser una panacea para todo el tema de evaluación, por ejemplo, ¿no? Ni en la parte educativa, ni en la parte psicológica, porque para eso, pues se necesita una serie de componentes mucho más amplios, ¿no? Otro componente que está en la definición es este de acá, de que los resultados son puntuados y evaluados, ¿no? Entonces, cuando estábamos viendo el ejemplo sobre un test de rendimiento en biología y un test de motivación, la forma como se van a calificar son totalmente distintos, ¿no? Entonces, existen algunos sistemas numéricos o categóricos que son aplicados a los resultados de un test, ¿no? En función de las reglas que están establecidas ya. El caso, por ejemplo, de un test de desempeño, donde las respuestas se califican con 0 y 1. 1 si acertó la respuesta, 0 si se equivocó.
Esa es una forma de calificar, ¿no? 0 o 1. Pero constructos como la motivación, vínculo humano-animal, personalidad, generalmente se van a contestar con otra estrategia, ¿no? Con escalas en donde usted indique, si es perfeccionista, entonces que indique, por ejemplo, en una escala de 0 a 5, donde 5 es que sí se considera totalmente que es perfeccionista y 0 es que no se considera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, también hay diferencias en la forma como se puntúan y cómo se evalúan los ítems de un test, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Que no debería haber pues, preguntas o dudas sobre el procedimiento para obtener los resultados. ¿Qué significa esto? Si ustedes están desarrollando una prueba de razonamiento en matemáticas, entonces la pauta de esa prueba, o sea, en donde esté el ítem que diga 2 por 5 es 10, esa es una respuesta que no debería haber dudas sobre ello, ¿no? Esto es mucho más exigido en las pruebas de desempeño, ¿no? Para todos los que estén trabajando aquí con la medición de algún tipo de habilidad como tal, el generar un instrumento donde la respuesta correcta sea realmente la correcta y no haya dudas sobre eso, esto es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Hay diferentes estrategias para eso. Es el tema de la validez de contenido, que todos van a hacer con jueces, por ejemplo. Entonces, no debería haber una duda sobre ese componente, ¿no? Y otro pues elemento que estaba colocado también en la definición, perdón, es este de acá, que para evaluar los resultados es necesario tener estándares basados en datos que se analizaron con anterioridad, ¿no? ¿Qué significa esto? Y es aquí donde entra ese componente que todos van a hacer, pues, validación de instrumentos, ¿no? Ustedes van a hacer una validación de un instrumento para que en un par de años siguientes ese instrumento que ustedes validaron se continúe aplicando, ¿no? Pero el estudio base de la construcción o de la validación como tal es lo que ustedes estén generando hoy por hoy, ¿no? Entonces, tiene que haber una manera de aplicar una vara o como un criterio en común para probar en sí los resultados, ¿no? O sea, si yo genero un test para evaluar comprensión verbal, ¿sí? Y el estudio de validez lo hago en 500 estudiantes de tales y tales características con ciertos criterios de inclusión, exclusión. Esa muestra de mi estudio de validez, que posiblemente también vaya a generar pues lo que se llaman los baremos, que en su momento ustedes van a pues tener una clase para generar baremos, que esa muestra tiene que ser heterogénea por un lado, para que en estudios futuros el punto de comparación sea esa muestra inicial como tal, ¿no? Entonces, eso está vinculado con eso y pues lo que está colocado aquí, ¿no? Que los resultados utilizados, este puntito de acá, se usan para evaluar los resultados de los test y se deben vincular con el test en sí, ¿no? O sea, que no se tienen que hacer extrapolaciones. Si usted está evaluando comprensión verbal en su tesis, usted no está evaluando la causa de la comprensión verbal, solo que lo coloque como parte de sus objetivos, ¿no? Pero son dos cosas totalmente diferentes. Si yo quiero estudiar la motivación de niños y si yo quiero saber las causas de la motivación de esos niños, ¿verdad? Entonces ahí no se pueden hacer esas extrapolaciones. Volvemos entonces, y me adelanté totalmente, a esta definición de instrumento que, como les digo, es una de tantas que pueden haber, pero que los elementos claves aquí es que es un procedimiento sistemático para obtener una muestra de cierto comportamiento que me sirva para tomar decisiones, ¿no? En función de ciertos criterios. Esta es como la definición general de test, ¿verdad? Y hay algunos criterios, antes de consultar si hay dudas, y están viendo que se está moviendo eso de constructo con test, ¿no? Eso es para ejemplificar lo que es validez. ¿Qué es validez? Y sencillita la definición es
el grado en el que un instrumento mide lo que dice medir. Si yo estoy diciendo que mi instrumento es para evaluar ansiedad ante los exámenes, entonces ese es mi constructo, ¿no? El círculo en azul. La validez entonces va a ser si el test que yo estoy desarrollando realmente está evaluando eso, ¿no? O sea, es ese vínculo que hay entre el constructo, lo que estoy evaluando yo, con el instrumento, ¿no? O sea, es como que si realmente es válido, ¿no? Eso es validez. Grado en el que un instrumento mide lo que dice medir. Cualquier otro componente es un aderezo a la definición, ¿no? Y confiabilidad, como lo comentaban varios de ustedes, que yo pienso que el concepto de confiabilidad lo describieron mucho mejor que la validez, es la estabilidad de los resultados, ¿no? O sea, en psicometría, ojo, esta es la definición de validez desde la óptica de psicometría, ¿no? La confiabilidad es que los resultados sean consistentes. Si yo aplico hoy un instrumento, ¿sí? Sobre ser gamer o no ser gamer, ¿sí? Y en 2 días lo vuelvo a contestar, ¿sí? Pues en sí los resultados deberían ser confiables, ¿no? Porque si los resultados son tan diferentes, entonces lo que está indicando es que no hay una estabilidad en los resultados. Entonces eso es que el instrumento no es tan confiable, ¿no? Conceptos como confiabilidad, fiabilidad, consistencia interna son sinónimos de confiabilidad, no son sinónimos de validez. O sea, la validez es solo vínculo entre teoría y los ítems, o la teoría y el mundo real. Confiabilidad es que los resultados se mantengan estables, consistentes, fiables, ¿no? Vean ese componente que es clave en la definición, ¿no? Y otro proceso, que también es un requisito para, pues, para los instrumentos, es generar estudios pues, de baremación, ¿no? ¿Qué baremación? Es el aplicar una prueba y que la interpretación de esa prueba sea justa y se mida en el mismo, con la misma regla, con la misma intensidad para todos, ¿no? Es establecer como criterios, por ejemplo, de cuánto podemos considerar que alguien tiene ansiedad alta o ansiedad baja, ¿no? Se establecen algunos criterios, ¿verdad? Pero eso está en función de un estudio de baremación, ¿no? Para una consulta que estaba colocada en sí de las preguntas sobre la diferencia entre validez y confiabilidad y si son lo mismo, ¿no? De entrada les digo, así, de entrada, son dos conceptos psicométricos vinculados, pero no necesariamente son lo mismo. Entonces, sí, un instrumento puede ser válido y no confiable, o lo contrario, puede ser confiable y no puede ser válido, ¿no? Hay muchos autores que la analogía que usan es esta, en donde está como un blanco con los dardos, ¿no? Para indicar cuándo es válido y cuándo no es confiable. Vamos a asumir que el puntito central aquí de estos diseños es el constructo que yo quiero estudiar, ¿no? Entonces, este circulito de acá es el constructo que forma parte de mi estudio, ¿no? Si mi instrumento es válido y confiable, entonces las flechas pues caerían de forma central, ¿no? O sea, pues caerían en el punto focal de mi constructo y se van a mantener de forma consistente. Entonces, en esa consistencia es donde entra la confiabilidad, como tenemos en esta figura de aquí del centro, ¿no? Si mi instrumento no es ni válido ni confiable, la analogía sería esta de aquí, por ejemplo, ¿no? En donde pues las 4 flechas están apuntando para diferente punto y ninguna apunta para el centro, ¿no? Si mi instrumento es confiable y no válido, como esta figurita de acá, entonces vamos a asumir que, pues que los dardos están apuntando hacia un punto único, pero no hacia lo que yo realmente quiero medir, ¿no? Entonces, en ese caso, el instrumento sería confiable
¿sí? Y no válido, ¿no? La validez y la confiabilidad no es un discurso, o sea, es evidencia, ¿no? Entonces, para el tema de confiabilidad, por ejemplo, hay técnicas estadísticas puntuales que le dicen cuánto es el grado de confiabilidad de un instrumento, ¿no? En una escala de 0 a 1, donde entre más se acerque a 1, es que es más confiable, por ejemplo, ¿no? Y para la validez también hay un montón de técnicas estadísticas y con componentes hasta cualitativos también sobre cómo indagar cuándo un instrumento es válido y cuándo es confiable, ¿no? Entonces, estas definiciones, como les digo, el foco de esta clase no es una clase de instrumentos de medida, por lo que les comentaba antes. Eso de alguna forma es lo que transversaliza toda la maestría, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, hay clases específicas que ustedes ya llevaron y que van a continuar llevando en el futuro también, que están vinculados con ese componente, ¿no? Pero estos conceptos también tienen una implicación en temas de investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí alguna consulta. Y como no veo si hay manitos levantadas por alguna razón, entonces voy a parar. Profesor, tengo una consulta. Por ejemplo, ¿nos podría dar un ejemplo de un test que no fuera válido, pero sí fuera confiable? Que no fuera válido, pero sí sea confiable. Como la segunda imagen que tiene, que es como que las flechitas caen en el mismo lugar, pero no es válido, o sea que en realidad no mide el constructo. Ok, pues vaya, vamos a suponer esto, que su teoría dice que quiere evaluar el constructo de ansiedad ante los exámenes, ¿verdad? Ese es el constructo. Los ítems que genere, pues deberían tener componentes de ansiedad ante los exámenes. O sea, que la forma como está redactada la pregunta esté vinculada con el constructo en forma total, ¿no? Pero vamos a suponer que el investigador que está construyendo esa prueba, pues lo que hace es generar preguntas que evalúan ansiedad general. O sea, si yo somos ansiosos, pero no ante los exámenes, sino que pues ansiosos por personalidad o por parte de nuestro día a día, ¿no? Lo más seguro que las personas van a responder eso en forma confiable, o sea, que sí van a responder todos en función de las puntuaciones que sean consistentes, pero desde el punto de vista teórico de la validez como tal, no estaría evaluando lo que dice el instrumento que pretende evaluar, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de un instrumento que es confiable, pero no es válido. Gracias, excelente. Y lo contrario, para también explicar ese caso, instrumento válido y no es confiable, ¿no? Cuando, por ejemplo, usted está pues evaluando con una prueba de comprensión verbal, vaya. El constructo es comprensión verbal, ¿no? Entonces, se generan preguntas que tienen que ver con comprensión verbal, con cuestión de razonamiento, que se puedan quizás, pues que se puedan identificar las ideas principales en un texto y eso, ¿no? Los ítems tienen que ver con el constructo, definitivamente. Pero vamos a suponer que usted no tiene confiabilidad en los resultados. ¿En qué sentido? Lo aplica hoy quizás a un grupo de estudiantes y lo aplica a otro grupo de estudiantes y los resultados son totalmente diferentes. Siempre van a ser diferentes, ¿no? O sea, jamás vamos a encontrar un test donde si me lo aplican hoy a mí, al siguiente día, yo saque el mismito puntaje. Eso no va a ser posible, ¿no? Siempre va a haber un cambio. Pero si los resultados son tan diferentes entre sí, entonces ahí es donde se indica que no es confiable, ¿no? Y para el tema de confiabilidad, para que tampoco nos estresemos mucho con eso, hay técnicas y formas, ¿no? O sea, yo puedo calcular la confiabilidad de un test en una sola aplicación. Por ejemplo, que yo aplique 100 instrumentos hoy sobre depresión, ¿verdad? Entonces, yo aplico 100 instrumentos de depresión a un grupo de 100 estudiantes, ¿no? Hay técnicas estadísticas, que no es el foco de esta clase, pero las hay,
pues que nos van a decir cuál es la confiabilidad de ese instrumento en esa muestra de 100 personas, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que yo aplique hoy a esas 100 personas y dentro de una semana les vuelva a aplicar el instrumento, ¿no? En general, los resultados deberían ser similares. Si Juancito contestó en depresión ciertas preguntas de cierta forma hoy, también las debería de responder de la misma forma dentro de una semana, ¿no? Esto en el contexto de psicología. Ahora, en el contexto de educación, el desafío que se tiene en temas de confiabilidad, especialmente cuando son dos aplicaciones así, es que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo contesto, por ejemplo, una prueba de matemáticas hoy, ¿sí? Y por alguna razón yo escucho cuál es la respuesta correcta o de alguna forma lo aprendí, lo más seguro que en la segunda aplicación ya voy a tener una cuota de aprendizaje, ¿no? Pero como les digo, también hay estrategias para calcular la confiabilidad en esos casos, ¿no? La esencia de la clase, para que no nos perdamos con eso, es tener una claridad rotunda sobre estos dos conceptos, ¿no? Sobre validez, el grado en el que un instrumento mide lo que dice medir, punto, y confiabilidad, que los resultados sean consistentes y confiables, ¿no? Tanto para la validez como para la confiabilidad hay estrategias estadísticas para decir cuánto es algo válido y cuándo es confiable, ¿no? ¿Por qué les digo esto yo? Porque inclusive en psicólogos, ¿no? Cuando defienden instrumentos que dicen, no, pero el instrumento es válido y es confiable. ¿Por qué? Porque yo digo que es válido y es confiable. No, es porque debe haber evidencia de eso, ¿no? O sea, pues deben haber números, deben de haber datos que indiquen que es válido y que es confiable. Eso. Entonces, vamos a ver si hay consultas. Hasta ahorita estoy viendo su mensaje, Elsa. No se preocupe, estoy leyéndolo acá. Pues, no se preocupe, ¿no? Entonces entiendo ahí todas esas cuestiones y veo que me respondió lo que es un test. Es un instrumento al cual nos permite recolectar la información necesaria para nuestro estudio de acuerdo a los ítems que se encuentran dentro del estudio. Bien. Bueno, como veo que no hay preguntas, y espero que estén todavía conectados. Esta clasificación que vamos a ver sobre los instrumentos es una de tantas, ¿no? O sea, no tomen esto como una verdad única y absolutista. Si quieren citar esta clasificación, no me citen a mí, ¿no? Tienen que citar este autor, que es Urbina 2014, que de hecho es uno de los capítulos que está en la parte de la unidad 3, ¿no? Entonces, Urbina clasifica los instrumentos de medida, así, el nombre que le da es instrumentos de medida, en 3 bloques, ¿no? Instrumentos que tienen que ver con la evaluación en contextos educacionales, ese es pues un bloque, un pilar. Doctor, Un bloque, estamos viendo la del moderador en la pantalla completa. Moderador, ok, gracias por decirme, vamos a ver. ¿Y ahora cuál están viendo? ¿Ya están viendo en pantalla completa? Ahora sí, ahora sí. Listo. Hoy sí. Gracias ahí por comentarme, ¿no? Entonces, vean, en el primer bloque, que tiene que ver con la evaluación en contextos educacionales, entonces lo que plantea Urbina es que entran ahí lo que son las pruebas de rendimiento estandarizadas, ¿no? O sea, eso de evaluar de forma uniforme constructos de rendimiento matemático, rendimiento en español, rendimiento en química, rendimiento en biología, etcétera, ¿no? Esa es una de las segmentaciones que entran dentro de esa categoría, ¿no? Otra categoría que entra son las pruebas de aptitud académica, que la más famosa que tenemos en Honduras es la PAA, ¿no? Que inclusive no la generamos en Honduras, es una prueba que se compra en Puerto Rico, pero que lo que visualiza es eso, ¿no? Es ver aptitudes, o sea, la capacidad que tiene una persona en función de ciertos dominios, ¿no?
En el caso de la PAA, en función de comprensión verbal y el componente lógico-matemático, ¿no? Entonces, esa es otra clasificación que se establece, junto con las pruebas de conocimientos específicos, ¿no? Que es como las que se aplican también en la Universidad Nacional sobre conocimientos de biología para los que deseen estudiar pues medicina, por ejemplo, ¿no? O conocimientos de física, de matemática, etcétera, ¿no? Todas estas pruebas en contextos educacionales, cuando tienen que ver con rendimiento, son test de desempeño, ¿no? O sea, siempre que ustedes vean test de desempeño o performance-based test, es que el test tiene respuestas correctas e incorrectas. O sea, está un ítem, ¿no? Entonces, ese ítem se acerta o se responde de forma incorrecta, ¿no? Esa es una lógica bien particular en la evaluación en contextos educacionales, especialmente lo que tiene que ver con rendimiento, con desempeño académico y eso, ¿no? Son test de desempeño, ¿no? Otro segundo bloque que también plantea esta autora son las evaluaciones individuales y de orientación vocacional. El foco de estas evaluaciones de pruebas estandarizadas, de prueba de aptitud, sí hay un foco que aplica en los efectos individuales que pueda tener, ¿no? Pero también es un termómetro para ver calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Si se aplican 500 pruebas sobre razonamiento matemático y los resultados de las 500 dicen que los niños no andan tan bien, entonces ese es un insumo para política educacional, ¿no? O sea que el enfoque dentro de este primer pilar es un poco más amplio, ¿no? En el segundo bloque, esto de evaluaciones individuales y de orientación vocacional, el enfoque o las consecuencias son como más individuales, ¿no? Cuando se realizan, por ejemplo, estudios de orientación vocacional, lo que interesa es el resultado individual de cada sujeto como tal para las implicaciones que eso pueda tener en su propio desarrollo, ¿no? Entonces aquí entran, por ejemplo, pues las pruebas de habilidades y aptitudes especiales. En la psicometría nosotros podemos diseñar desde pruebas para el baile, para cuestiones corporales, inclusive pruebas de deportes pueden tener un sustento en la psicometría, ¿no? O sea, que las posibilidades de aplicación de la psicometría son fantásticas y son súper enormes, ¿no? Entran también pues las baterías de aptitudes varias, ¿no? Que son estas pruebas que miden pues aptitudes cognitivas puntuales sobre la parte de razonamiento espacial, razonamiento abstracto, razonamiento matemático, etcétera, ¿no? Y entran, que para los que están en esta línea de investigación también, los inventarios de intereses, ¿no? ¿Qué son los inventarios de intereses? Es un conjunto de preguntas en donde las personas contestan en función de autorreporte, o sea que no hay respuestas correctas o incorrectas. Por ejemplo, la mayoría de las pruebas de orientación vocacional, ¿no? Donde se le pregunta a la persona si le gusta la música o no, entonces la persona puede decir sí o no, o con cierta escala de Likert, pero no hay respuestas que se valoren correctas e incorrectas, ¿no? Es solo un perfil, es solo un interés como tal, ¿no? Entonces, esas también entran dentro de esa categoría, ¿no? Bien. Aquí, en la tercera columna, que son las evaluaciones clínicas, entonces aquí, pues tenemos diferentes, y estas están más vinculadas con el interés que los psicólogos puedan tener sobre eso, ¿no? Están los inventarios de personalidad. Para los que son psicólogos aquí, saben de que pues hay inventarios, inclusive hay un inventario que es como el más famoso, pienso yo, que tiene 560 y tantas preguntas, que es el MMPI, ¿no? Que lo que evalúa son rasgos de personalidad en función de 560 y tanto preguntas. Entonces, ustedes imagínense cómo fue el estudio de validación de eso, ¿no? Porque si el instrumento tiene 560 preguntas, la muestra tiene que ser una muestra de miles, literalmente, ¿no? Entonces, esos inventarios de personalidad, que también son de autorreporte, donde no hay respuestas correctas e incorrectas,
A algunos de aquí les puede gustar estar socializando de forma constante, quizás a otros no tanto, y no significa que eso sea correcto o incorrecto, ¿no? Es solamente una forma de autorreporte, ¿no? Y también entra algo que son las técnicas proyectivas, que para los que no son psicólogos, de nuevo, ¿qué son las técnicas proyectivas? Son esas pruebas en psicología, por ejemplo, donde se coloca una imagen y la persona tiene que interpretar esa imagen. Y en función del discurso de la persona se hacen ciertos análisis, ¿no? El vínculo entre psicometría y técnicas proyectivas es muy bajo. O sea, hay poquísimas técnicas proyectivas que tengan evidencias robustas, estadísticas de validez y confiabilidad. Pero, pues la autora las coloca como parte de las evaluaciones clínicas, ¿no? Y los test neuropsicológicos, que ya son en contextos bien clínicos, para constructos como atención, memoria, las funciones ejecutivas de cierta forma también tienen un vínculo con los test neuropsicológicos. Esta clasificación, vuelvo y repito, no es una clasificación absolutista, ¿no? Es una de tantas que pueden haber. ¿Por qué la coloqué? O sea, ¿por qué yo seleccioné esta, ¿no? Porque esta también está articulada de alguna forma con las líneas de investigación de la maestría, ¿no? Entonces, aquí tenemos estudiantes que están en la parte de construcción de pruebas educacionales, entonces este primer pilar, estudiantes que están 6 específicamente, que están en la parte de orientación vocacional, entonces este tercer pilar, y los que están en la cuestión psicológica, neuropsicológica, este tercer pilar, ¿no? Y pues también hay una línea de investigación que es tópico selecto, ¿no? Que son aquellas personas que toman elementos, características de estas pruebas, pero que no necesariamente están vinculadas así con la clínica per se o con la parte de educación per se, ¿no? Bien, esto es una forma como se tipifican los instrumentos o se clasifican los instrumentos, ¿no? Y ya para finalizar, con esto cierro esta presentación, solo para mostrarles un ejemplo, cuando ustedes leen, por ejemplo, artículos científicos, que ese es uno de los ejercicios con los que se va a comenzar seminario de investigación 3, es leer artículos científicos, ¿no? En todo artículo científico, así como lo vimos también en seminario 1, existe una sección de descripción del instrumento, ¿sí? Este de aquí es un ejemplo sobre lo que debería involucrar una buena descripción de instrumento para los que visualicen publicar en un futuro su tesis como artículo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se describe en un artículo? Siempre con la lógica que los artículos son más sintetizados, más puntuales, ¿verdad? Pero lo que tiene que ir sí por sí es el nombre de la escala o el instrumento, el autor, el año, características psicométricas en caso de que hayan estudios. Entonces ustedes vean aquí esto, por ejemplo. Esta es una escala de riesgo suicida, ¿no? De Plutchik. Entonces, esto que está en color verde dice, el estudio de Rubio y colaboradores en 1998 no describió una estructura factorial, entonces está hablando sobre la validez, ¿sí? Sin embargo, la consistencia interna encontrada en adultos españoles fue de 0.90 y el TRT es de 0.89. Esto de consistencia interna que está mencionando aquí es la técnica estadística que usaron para calcular la confiabilidad, ¿no? Entonces, en este parrafito, en color verde, nos está dando información sobre la validez, que no hay evidencia de validez, está diciendo, en donde dice, no describió una estructura factorial, o sea, que no hay un sustento de la validez, ¿no? Pero que sí hay un sustento de la confiabilidad. ¿Cuál es más importante que el otro? Los dos son importantes, pero son dos constructos, como les digo, que no necesariamente tienen que ir amarrados, ¿no? O sea, son dos constructos correlacionados, pero diferentes en esencia. También se debería colocar lo que evalúa el instrumento, o sea, qué es lo que el instrumento está estudiando. Entonces aquí dice explícitamente, ¿no? La escala evalúa los intentos autolíticos previos, intensidad de la ideación suicida, sentimientos de depresión, desesperanza y otros. O sea,
qué evalúan, ¿no? También se debería colocar cómo se califica el instrumento, que es esto que está en color azul, en donde dice se califica otorgando el valor de 1 a todas las respuestas afirmativas y 0 a las respuestas negativas, ¿no? Lo que está en color azul, como les digo, y cómo se interpretan los puntajes, que esto va a cambiar de instrumento a instrumento, ¿no? Entonces, en este caso, los puntajes superiores a 6 indican riesgo suicida, ¿no? Entonces, está indicando una forma de interpretar el puntaje, ¿sí? Para finalizar, y esta es la última diapositiva ya, solo para, pues para no perdernos del foco que esta es una clase de investigación y no de psicometría así tan puntual como ustedes van a llevar o como ya llevaron en sí otras clases, ¿no? ¿Por qué es importante esto de los instrumentos? Esto tiene que ir articulado con los otros componentes de su tesis. Yo siempre comento, y estoy seguro que con ustedes también lo he comentado, que los buenos trabajos de tesis no son aquellos que buscan brindar una solución a nivel de país, nacional, que si la tesis lo busca, excelente, ¿no? Pero desde el punto de vista académico, los buenos trabajos son aquellos que lo que está escrito en el planteamiento del problema se rescata en el estado del arte, que esto está vinculado con los instrumentos, que los resultados también están amarrados, o sea, son aquellos que todo está bien, pues bien amarrado, bien concatenado, ¿no? Entonces, para cuando ustedes estén pensando en sus instrumentos, ya sea que vayan a validar o que vayan a construir, tienen que volver a retomar el planteamiento del problema, ¿no? Que fue lo que hicimos, de hecho, en la actividad sobre las variables, donde se les pidió hacer una síntesis del planteamiento del problema, desde la óptica de la situación problemática, desde retomar el objetivo, por ejemplo, hablar de nuevo también sobre el estado del arte, o sea, qué plantea la literatura sobre el constructo que se evaluará, ¿no? Que esa era una de las preguntas que le hacía a Evelyn en su momento yo, ¿verdad? O sea, que no es que yo les voy a decir cómo es la estructura del instrumento, no, es lo que dice la literatura sobre tal constructo, ¿no? Sobre tal variable, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que sugiere también la literatura? Esto es importante porque esto es el camino, y siguiendo esta flechita, para la generación del instrumento, ¿no? Para lo que ustedes ya hicieron en otras clases, como la tabla de especificaciones, por ejemplo, que es como un mapa, así, sobre la estructura del instrumento, las variables, dimensiones, eso, la operacionalización de las variables, el formato del test y el proceso de construcción y o validación, ¿no? En seminario 2 nos quedamos en la fase de plantear esto de forma inicial, ¿no? El foco de seminario de investigación 3 es ya esa parte del diseño como tal, ¿no? Entonces, para que ustedes estén conscientes de esa continuidad como tal, ¿no? Y eso sería, estimados, así, la introducción muy general, así, pero súper general, sobre este tema de instrumentos, que es una introducción en el marco de la clase, ¿no? Pero no es una introducción en el marco de los conocimientos previos que ustedes ya deberían tener. Eso sí, es algo que refuerzo así de forma súper enfática, ¿no? Bien, voy a detener la presentación. Permítanme. ¿Consultas, comentarios, dudas? Yo tenía una consulta, pero era del trabajo en grupo. Solo quería preguntar si podemos elegir nuestros grupos con los que ya hemos trabajado o si usted dará una lista de grupos. De la unidad 3 es mantener los mismos grupos que hicieron la tarea de los tipos de muestreo en ciertos casos. Esa pregunta me está haciendo Ángela, ¿verdad? Entonces, se mantienen los mismos grupos, Ángela. Por factibilidad, por un montón de razones, hasta técnicas, porque también pues en la plataforma ya están agrupados de alguna forma. Entonces, se mantienen los mismos grupos, ¿no? Y pues aprovechando que está haciendo esa consulta Ángela, que es el más importante, aquí solo les quiero compartir algo desde la plataforma.
Están viendo la plataforma, ¿no? Donde dice Seminario de Investigación Científica 2, Sí, Sí, sí doctor. se ve. Bueno, Sí se ve. entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la unidad 3? ¿Verdad? Como ya les comentaba. Hay dos actividades, pero que una de ellas tiene dos momentos. Pues la primera, que es la más light desde mi óptica, es esa que estaba comentando Ángela, ¿no? Esta de la resolución de casos prácticos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Pues son 3 casos que se plantean situaciones genéricas, así súper genéricas, para que ustedes planteen un camino a seguir sobre las técnicas o instrumentos más adecuados, pues para medir ciertos constructos que están colocados ahí, ¿no? Lo que yo voy a evaluar ahí es un poco ese bagaje que ustedes tienen hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues no es una tarea desde mi óptica tan difícil porque solo es colocar en la práctica lo que ustedes ya han aprendido y esta es una tarea en forma grupal, ¿no? La fecha máxima aquí dice el martes 17 de mayo, ¿no? Que es el siguiente martes. Esta es una tarea grupal, ¿sí? Para que estemos ahí en sintonía. El segundo momento, que sí es el más robusto, inclusive de todo el curso, es la presentación de avances en el proyecto de tesis. O sea, desde donde nos quedamos en seminario 1, cuáles han sido los cambios o no que han tenido sus trabajos, ¿no? Y como les comentaba al inicio, o sea, si alguien me dice que su trabajo no ha tenido cambios en planteamiento del problema, en marco teórico y en marco contextual, pues yo eso lo voy a colocar como, bueno, pues entonces, ¿en dónde estamos, no? O sea, porque estamos en la fase de hacer cambios. Entonces, ninguno de ustedes tiene cerrado su capítulo 1, 2, 3, ninguno, ¿no? Esta actividad está compuesta por dos momentos, ¿no? Uno es la presentación de avances en función de la propuesta de investigación, que esto lo vamos a hacer del 19 al 21 de mayo, ¿sí? Con la calendarización que les compartí y eso. Y un segundo momento es el envío de avances de borrador de tesis integrado, ¿no? Capítulo 1 al 4. Esto no es tan difícil en el sentido que ustedes ya tienen esto. Es solo integrarlo en un solo paquete con cara de tesis, vaya, ¿no? El envío de esto va a ser a más tardar el 26 de mayo. O sea, inclusive cuando terminemos el 21, pues ustedes van a tener 5 días más para que puedan hacer ese envío, ¿no? Estos avances pues se han ido construyendo y desconstruyendo desde seminario 1, ¿no? Aquí están las instrucciones del webinario, todas las instrucciones, que no las vamos a leer ahorita, porque aquí están. Quizás solo un par de puntos para reforzar el tema del tiempo. Todos van a tener entre 10 a 12 minutos como máximo, para dejar unos 15, 18 minutos para conversar y pues para retroalimentar los trabajos, ¿no? Pues ahí están todas las instrucciones. Aquí está el cuadrito de la distribución, que la distribución se hizo desde la lógica de las líneas de investigación, por un lado, y también atendiendo 2 o 3 peticiones que en tiempo y forma recibí sobre ciertos días, ¿no? Que por algunas cuestiones logísticas estaban pidiendo algunos, ¿no? Ya pues para la fecha actual, esto es inamovible, o sea, cambiar un estudiante de lugar a otro grupo es complejo, ¿no? Entonces ya estas son las fechas oficiales de esto. Y ustedes van a ver aquí, en donde dice envío de avance final integrado, ¿no? Este es el envío que les digo que tienen que hacer a más tardar el jueves 26 de mayo. La rúbrica de evaluación, que lo voy a abrir ahorita, es esta, ¿no? Pues hay 2 rúbricas, o sea, este trabajo final, pues de hecho el peso que tiene es el más importante, ¿no? Son 40 puntos del total de la clase, ¿no? La primera parte es la participación en el webinario, que son 20 puntos, solo participar y con los criterios que están acá, ¿no? Y el Doctor, punto B, disculpe, la estamos viendo pequeña la pantalla nuevamente, no sé si la puede ampliar, por favor. ¿están viendo pequeña? ¿Cómo así? O sea, no sé si era lo mismo que le dijo Enoch al inicio, que estaba, no sé, yo la veo pequeña, no sé el resto de mis compañeros. Pues es un PDF que les estoy mostrando, entonces lo que estoy haciendo es aumentando el tamaño, ¿no?
Está viendo en donde dice actividad, presentación. Exacto, sí. Pero es que se ve como un recuadro pequeñito, pero no sé si será porque es PDF, no sé. Posiblemente, porque si es este recuadro de acá, ya. Sí, o sea, sí. Bueno, pero pues en todo caso. Pero ahí se lee mejor, ya ahorita que le aumento un poquito. Entonces, lo que sugiero que lo descarguen, ¿no? Para mejorar un poco la visualización. Están las dos rúbricas. Está la rúbrica de la participación del webinario. Ahí están los criterios. Son 5 criterios, bien generales, pero importantes. Y está la rúbrica del envío, ¿no? El envío final, ustedes me lo van a hacer en PDF para evitar que se desconfigure el documento. Y eso está ahí subrayado, ¿no? Entonces son estas dos rúbricas que están colocadas acá. Pues esto solo se los quería comentar para que tengamos un vistazo general de estas tareas, ¿no? No sé si hay alguna consulta sobre esto. Este es el espacio. ¿O está todo claro? También es una posibilidad. Yo quería consultar sobre un esquema, doctor, para la presentación. No sé si uno lo puede hacer, es libre para el esquema o existe algún esquema base. Bueno, en lo que está colocado en las instrucciones, es que ustedes cada capítulo por lo menos lo deberían de sintetizar en una o dos diapositivas, ¿no? O sea, esquema puntual, esa pregunta me la hizo quién, me hizo Amílcar, ¿verdad? Amílcar, sí. Esquema puntual Amílcar no hay, o sea, pues yo aquí incentivo también un poco la creatividad de cada uno, ¿no? El único cuidado, y que sí se va a evaluar, es que toquen los 4 capítulos, o sea, planteamiento del problema, marco teórico, marco contextual y método, ¿no? En el método, este es un capítulo que todavía está en construcción, porque como les digo, en seminario 3 también vamos a comenzar viendo cosas de método, ¿no? O sea, pero que toquen ustedes los 4 capítulos, ¿no? En diagramas, especialmente el planteamiento del problema, ciertos tópicos del marco teórico, marco contextual, pero así un formato que yo les dé y que les diga así súper restringido, no. ¿Ada? Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, buenas noches. Una consulta, ¿va a haber un tiempo límite para la exposición por cada uno de los participantes? 12 minutos como tiempo máximo, ¿no? 12 minutos por... Sí. Ah, ok, Y gracias. es evaluable, o sea, todos ahí pues lleven un cronómetro, ¿no? Porque pues sí lo vamos a pues evaluar el factor tiempo, que de hecho está como parte de los tópicos de la rúbrica. Pero en 12 minutos pues tienen tiempo para hacer una presentación, ¿no? O sea, Sí. es una síntesis, o sea, pues nadie aquí va a hacer una defensa de tesis, nadie, ¿no? Es solo una presentación de sus avances. Si tienen dudas, también tienen absoluta libertad de plantearlas, ¿no? O sea, yo tengo una duda sobre este punto, entonces pues la conversamos, la discutimos. Javier. Ah, perfecto. Sí, doctor. Recuerdo que al principio de este espacio, de Seminario 2, usted nos comentaba que existía una posibilidad de que más o menos para esta altura, ya pronto, tuviéramos más o menos la idea de quién podría ser nuestro asesor. Yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero eso sería después de esta presentación, más ahí cercano, o faltaría mucho tiempo todavía. Esa respuesta, fíjese que yo estoy bien limitado para dársela, ¿no? Porque la asignación de asesores es algo que viene de la coordinación de la maestría. Entonces ahí, pues ni siquiera me atrevería a darle un tiempo. Yo, en lo que tengo entendido, es que se va a hacer en esta coyuntura, ¿no? Pero así que le diga tal fecha de forma puntual, no sabría saber. Ah, ok. Sí. Gracias. Listo. Ángela. Doctor, fíjese que yo tengo una consulta de mi caso en particular. ¿Se acuerda que usted me había pedido que hiciera un sondeo del número de niños que hacía videojuegos? Lo que quiero saber es si esos datos yo los presento ese día de la defensa o si yo se los presento a usted de manera individual
para saber si va por buen camino. Yo ahí tengo una sugerencia, ¿no? Eso forma parte de alguna forma de su planteamiento del problema. ¿Se acuerda que en su momento lo hablábamos, ¿no? O sea, usted está haciendo un diagnóstico ahí para ver si su tema, pues realmente si tiene un problema, ¿no? Entonces yo pensaría que lo puede, pues, presentar el día que le toque la presentación, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Muchas Y gracias. fíjese que la actividad que usted está haciendo es una actividad muy importante, Ángela. O sea, eso es un punto importantísimo en función de su constructo y en función de lo que está haciendo usted, ¿no? Entonces yo sugeriría que sí lo comente el día de su presentación. Hasta ahorita, en la presentación, o sea, quien está 100% confirmado soy yo, ¿verdad? Porque soy el docente del curso. Pero, pues no sabemos si por cuestiones logísticas, pues vamos a tener terna como tal, ¿no? Posiblemente la terna quede hasta seminario 3, ¿sí? Pero, pues ustedes van a tener un feedback de mi parte, ¿no? Porque yo soy el responsable de la clase como tal. Entonces, en sí, esas presentaciones todas las vamos a conversar, ¿no? Todas, absolutamente. Gracias, doctor. Doctor, soy Denia. Dígame. Doctor, ¿qué posibilidad existe de presentar la tarea grupal? No para esta semana, para que tengamos esta semana, estemos concentrados en la tarea que tenemos que presentar según los grupos que nos corresponde, ¿verdad? ¿Qué posibilidad existe que nos pueda dar un tiempo más para que esta semana solo nos concentremos en lo que cuesta 20 puntos? Pues la posibilidad está, o sea, conmigo esas posibilidades siempre están, ¿no? El tiempo máximo que podemos negociar es el del envío de su tesis final como tal, ¿no? O sea, pues la fecha máxima que les estoy dando para lo que es el envío de su borrador de 4 capítulos es el 26 de mayo. Yo inclusive les puedo dar esa fecha para su otra tarea, ¿no? Esto ya queda, pues, a lo que la mayoría... La tarea grupal, la que tenemos que presentar para el día miércoles de esta semana, también la podemos presentar para el día 26, al mismo tiempo que ¿Sí? la tarea. Ajá. Ok. Oh, perfecto. Muchas gracias. O sea, de mi parte no hay problema, Denia. Pues de mi parte no hay problema, ¿no? Ustedes siempre van a tener una calificación en la medida de mis posibilidades humanas justa de mi parte, ¿no? O sea, pues es por eso que yo tampoco es que reviso los trabajos así de forma tan rápida, porque todos los leo. Entonces, el detalle, si envían el 26, es que su calificación se va a demorar un poquito más, ¿no? Porque yo también tengo que hacer un cierre en el corto plazo de la clase por aspectos pues, burocráticos como tal, ¿no? Entonces, sí podemos hacer ese ajuste, que se me hace justo también y coherente para que se centren ahí en lo toral del curso, que es sus avances de tesis. Entonces, a petición de Denia, que yo creo que nadie va a enojarse. algún tipo de objeción de eso, pues la tarea la vamos a dejar para el 26 de mayo, ¿no? Fecha límite, ojo con eso, límite, ¿no? Pues trabajo 27 a las 2 de la mañana, estimados, no, o sea, ya esa es la fecha tope de estas actividades. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, pues lo que les sugiero que tampoco lo dejen para el último punto, ¿no? O sea, en síntesis son 3 cosas ahorita. Está la tarea pues grupal que tienen que hacer, que son estos 3 casos, la presentación de la próxima semana individual y el envío de sus 4 capítulos integrados, ¿no? Entonces, este es el cierre del curso. Entre lo que resta de esta semana y el transcurso de la otra, entonces yo voy a calificar o terminar en sí de calificar sus tareas sobre el muestreo, que como les digo, ya van, yo creo que llevo 12 calificados, y su otra tarea que tiene que ver con las variables, ¿no? Eso es algo que dentro de una semana como máximo ya todos van a tener. Ada y Julieta después.
Sí, son dos cositas. Primero, yo tenía una duda que se la consulté a usted en la plataforma, que es sobre mi población para mis pruebas. Yo lo estoy haciendo en la construcción de una prueba para cuarto grado de comprensión lectora de fin de año. Y mi duda es que no tengo bien definido todavía la población porque San Pedro Sula, pues, uno de los municipios con más escuelas que pueda haber en el departamento. Y yo eso le consultaba a usted sobre la delimitación de la población, si dejarlo a nivel de municipio o para la presentación del sábado más que todo, o lo dejo de manera específica en un distrito o el municipio en sí. Quizás ahí mi respuesta es que usted lo deje de la forma como en el mundo real va a ser más viable para usted, ¿no? Yo asumo que en función del distrito, ¿verdad? O sea, ¿Verdad? sí, entonces, Sí, quizás sí. O sea, tenemos distritos acá hasta de 57 escuelas, 54. Y pues la idea, o sea, es que usted haga una muestra, ¿no? O sea, pues en función de su viabilidad también, ¿no? O sea, Sí, sí. yo siempre desestimulo cuando los estudios son bien ambiciosos sobre las colectas de datos, ¿no? Porque eso en la realidad lo que genera es estrés en los estudiantes. Entonces, para efectos de la presentación del sábado, sí puede focalizarlo en el distrito tal, ¿no? Que inclusive eso puede cambiar después, o sea, Ajá. estamos conscientes de eso, ¿no? Sí, sí. Y Entonces, el otro, ajá, gracias. Y el otro era así como un comentario por creo que la que va a ser sobre los gamers, que a mí me ha llamado, bueno, como uno a lo que está en la clase va enterándose y aprendiendo más de los diferentes constructos de los compañeros. Aquí estoy. Yo tengo una amiga y cuando, Ángela creo que es, ¿verdad? Soy yo, sí. Sí, ejemplo, yo tengo una amiga que tiene 7 niños y son adictos a los juegos. Entonces yo le decía, y una inversión, porque tienen unos costos en dólares, sí, exagerado, y que compran un juego de tanto y yo quedo, y ahora que ella le puso nombre, que son gamers, ¿verdad? Yo les decía, es que tus hijos son adictos. Entonces me he ido como enfocando en investigar sobre lo de Ángela. Y sí me llama bastante poderosa la atención cuánto niño, estudiante hay. Parece que fuera una población poca, pero no es poca, porque es enorme y cada día crece y crece y crece más esa población que va a estudiar ella. Es muy interesante y la verdad que uno va aprendiendo y va aprendiendo más. Escuchó, doctor, ya voy fija. Gracias, muchas gracias. Aquí no, aquí yo le puedo conseguir aquí, estudiantes. Como complemento con claro eso, que sí. yo también creo, o sea, que usted va a tener muestra, ¿no? O sea, porque sí va a tener. Yo cuando me pongo a pensar en todos mis familiares que están en ese grupo etario de 15 a 20 años, o no, de 10 a 20 años, todos tienen algo con los videojuegos, ¿no? Todos. Entonces yo pienso que pues muestra va a tener, ¿no? Lo que está, en sí lo que está haciendo usted, Ángela, es un diagnóstico para irse a lo seguro, ¿no? Pero pues, muestra va a tener. Eso es un dicho. También, doctor, que es algo que yo le comentaba en el correo, o sea, vaya, por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo juego videojuegos, y yo decía, no, pero porque no me siento enfrente de una consola. Pero fíjese que yo juego Candy Crush, que es un juego en el teléfono, y voy por el nivel como 3000 y pico. ¡Oh! Dije yo, Dios mío, hasta yo me voy a poner el test. O sea, es como, no me doy cuenta. Sí, leyendo la literatura, la persona a veces no se categoriza como gamer. Pero en realidad el test sí puede llegar a decirle a la persona si es o no y si tiene el trastorno, obviamente, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y la compañera que también pidió el plazo, aplausos. No, ahí ya sabe, a la orden. Perfecto. Julieta. No, pues doctor, solamente era un comentario. Yo creo que lo más sensato será entonces el feedback del día de las presentaciones
o de los días que vamos a estar en presentaciones para lograr terminar de afinar un poquito mejor los informes de los 4 capítulos. Esa es la idea de la presentación, ¿verdad? Exacto, justo eso, ¿no? Pues ustedes desde ya lo pueden comenzar a integrar, porque como les digo, nadie está en cero con eso, ¿no? O sea, nadie, nadie. Pero el escuchar también, y lo que yo siempre pienso, no solo son los comentarios hacia ustedes, ¿no? Yo cuando estaba estudiando, yo también aprendí muchísimo de los comentarios que mis compañeros recibían. Y les digo que aprendí así mucho, mucho, ¿no? Entonces yo pienso que el que en la medida de sus posibilidades y también por un compañerismo estén en todas las presentaciones y hasta por respeto, ¿no? O sea, para que no estemos solos aquí, yo pienso que es importante. Y sí, para que puedan integrar después en su envío final en el marco de este curso, ¿no? Que seguimos construyendo, ¿no? Pero el seminario 2, esa sería la culminación. Excelente. Marta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Marta, le escuchamos. Buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta sobre mi población y mi muestra. Usted me hizo unas observaciones en la corrección de la tarea y me gustaría pues que me pudiera ayudar con eso. Mi cribado es versión maestro, ¿verdad? Pero ellos van a responder en base a sus alumnos. Entonces, entonces en las observaciones que usted me hacía, yo tengo que escoger muchos maestros para que hagan un cribado por un alumno, o puedo escoger un maestro para que responda el cribado cribado de muchos alumnos. Ok, fíjese que excelente que está participando, porque yo también, cuando le estaba dando el feedback a la actividad, inclusive yo estaba con esa duda, ¿verdad? Entonces, vea, su tesis es una prueba sobre funciones ejecutivas, ¿verdad? Pero que son los profesores quienes van a responder, ¿verdad? Sí. Y usted está planteando que va a construir ese instrumento, o sea, que no existe, sí. ¿Verdad? Estamos en sintonía hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, una muestra inicial que obligatoriamente usted tiene que tener son los propios profesores, ¿no? O sea, porque cuando nosotros hacemos estudios de construcción y validación, en quienes validamos es en quienes usan el instrumento, ¿no? Y lo usan y lo responden sobre todo. Entonces, yo pensaría, Marta, de que por lo menos en la primera fase de construcción y en lo que tenga que ver con la validez de contenido, usted obligatoriamente debe tener un grupo de profesores que no necesariamente necesita 200, 100, ¿no? Porque como su estudio es bien particular con docentes, entonces tener como la máxima cantidad de profesores para que le colaboren en la fase de validez de contenido, ¿sí? Pero eso forma parte también de su muestra. O sea, los profesores son su muestra también. ¿Sí me voy a entender con eso, no? Sí, entonces digamos que yo tendría 2 muestras para hacerlo válido, el constructo. Exactamente. Justo es lo que me comentó, ¿verdad? En el siguiente momento, pues yo entiendo que el profesor Francisco entonces va a tener un grupo de estudiantes y él es quien va a contestar el instrumento en función de lo que esté viendo en Pedrito y en Juancito, ¿no? O sea, en función de lo que esté viendo en los estudiantes. Entonces, ese segundo grupo, que la muestra sean estudiantes es importante, pero en función del título de su estudio, lo que interese es que sea un instrumento válido y confiable para que los docentes lo usen, ¿me entiende? Entonces, sí, son esos 2 momentos. Los profesores, que son parte de su muestra, eso es obligatorio, Marta, y estudiantes, porque es en quienes el docente va a tomar el instrumento. ¿Cuál fue el nombre que usó? El cribado, ¿no? Sí, el cuestionario para evaluación de funciones ejecutivas en los niños de primer grado. Sí. Versión para maestros. Eso, ¿no? Como le estás colocando eso de versión para maestros, entonces ahí es preponderante que los profesores formen parte de la muestra. Eso es indiscutible, ¿no? Y el segundo grupo, como usted lo tiene claro, ya son estudiantes, ¿no? Ya son niños, vaya. Ok, ahora sí.
Muchas gracias. Entonces el feedback estaba en esa línea, Marta. Sí. Pero qué bien que lo Gracias. preguntó, fíjese, porque hasta yo estaba con dudas sobre la lógica de eso, ¿no? Pero sí, Ok, gracias. cheque. Bueno, más consultas. Bien, si no hay consultas, entonces yo creo que nos quedaríamos por acá. Esta fue una clase corta, ¿no? Y pues nos encontramos, si todo va bien, la próxima semana, ¿no? En los horarios distribuidos y en toda esa dinámica que vamos a tener ya para finalizar, ¿no? Que estén bien. Cualquier consulta general ya en el foro de consultas académicas y consultas específicas, pues por correo electrónico, ¿no? Que yo siempre les contesto ahí, no de forma inmediata, pero sí les contesto. Entonces, que estén bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Feliz noches. noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, saludos. Buenas noches.